La sesión o clase anterior dijimos, mire, el deudor va a responder de la culpa a la que se obligó, es decir, la culpa contenida en el contrato. Y podrá convenirse que responda a la culpa grave, leve o levísima. Pero si en el contrato no se dijo absolutamente nada cuál era el estándar de culpa de la cual iba a responder el deudor, la ley se encarga de suplir lo anterior y lo hace estratificando los contratos. Si son contratos que benefician al acreedor, si son contratos que benefician a ambas partes o si son contratos que benefician exclusivamente al deudor. Y de ello va a depender el nivel de culpa o diligencia que yo le voy a exigir a este deudor. Grave, leve o levísima. Ahora nos corresponde examinar si podemos alterar las reglas de responsabilidad civil contractual. La respuesta clara y categórica es sí, porque el 1547 lo permite, idea que se repite en el 1558 inciso final. Por lo tanto, las partes pueden modificar el nivel de culpa o diligencia que le vamos a exigir al deudor. ¿Y qué yo puedo convenir? Por ejemplo, A. Puedo convenir que el deudor responda de un grado mayor o menor de culpa que el que le corresponde en conformidad a la ley. Por ejemplo, si un deudor que ha de responder de culpa leve, yo le puedo imponer culpa levísima. O a la inversa, a un deudor que ha de responder de culpa levísima, yo le puedo imponer culpa leve o culpa grave o lata. Es decir, no hay ningún inconveniente que yo modifique el grado de culpa que ha de responder según los términos del 1547. B. Puede convenirse que el deudor responda del caso fortuito. Y aquí les cuento un caso en el cual yo tuve conocimiento y tuve participación. Cuando se produjo el terremoto del año 2010, se quemó el centro de distribución de Ravie que existía en el camino a Bulnes. Y se quemó obviamente las instalaciones, se quemó mercadería, y dentro de lo que se quemó estaban los pallets, que son aquellas estructuras de madera que permiten el acopio de las distintas mercaderías. Habían seguros. El punto es el siguiente, que el seguro cubría un conjunto de ítems, pero no cubría a los pallets. Y había una empresa en Santiago que decía, mire, oiga, sabe, se quemaron cierta cantidad de pallets equivalente a cierta cantidad de dinero. Y ustedes me tienen que responder. ¿Qué se le dijo inicialmente? Caso fortuito, terremoto. ¿Qué dijeron ellos? No. Mire, aquí hay un contrato que dice que usted con relación a los pallets tiene un deber de cuidado que alcance incluso al caso fortuito. Hubo que hacer el cheque. C. Puede establecerse que el deudor responda en todo caso de los perjuicios imprevistos. Puede limitarse el monto de la indemnización a pagar. Esto lo vamos a analizar cuando estudiemos la cláusula penal. Hay algunas diferencias, no es el minuto, pero se puede convenir limitación del monto de la indemnización. Y pueden incluso limitarse los plazos de prescripción. Lo que no puede ocurrir, sí, es que se aumenten. O sea, yo puedo reducir los plazos de prescripción. El punto es, ¿se puede hacer eso? Claro que se puede, porque la propia ley lo permite a propósito de dos pactos del contrato de compraventa, que son el pacto comisorio y el pacto de retroventa. Por lo tanto, si la ley permite la reducción de los plazos de prescripción en dos pactos de un contrato, no hay inconveniente que por autonomía de la voluntad y libertad contractual podamos reducir los plazos de prescripción. Lo que no podemos hacer es ampliarlos. También se podrían alterar las reglas del onus probandi, es decir, por ejemplo, decir que la culpa que se presume, decir, mire, la culpa tiene que probarse.
A ver, estableciendo, por ejemplo, que sea el acreedor quien deba probar la culpa del deudor y no que éste tenga que probar que empleó la debida diligencia o cuidado que la convención le impone. Algunos han dicho que este pacto sería ineficaz. Sin embargo, don René Abeluc defendía el pacto diciendo lo siguiente. El artículo 1547 permite a las partes modificar lo dicho en los incisos anteriores, y justamente en el inciso inmediatamente anterior, al final, se consigna la regla de que la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearla, y la prueba del caso fortuito al que lo alega. Por lo tanto, él dice, mire, es perfectamente posible alterar las reglas de los probandi. Yo no aconsejaría bajo ningún respecto una cláusula en ese sentido. ¿Por qué? Porque hoy la ley ampara al acreedor al estimar que el incumplimiento del deudor es culpable, es decir, presume que el incumplimiento del deudor es culpable. Por lo tanto, si lo presume, será él el que tenga que desvirtuar esa presunción simplemente legal, y no yo, acreedor, tener que probar que obró con culpa. ¿Cuáles son los límites a estas cláusulas? Bueno, no se puede renunciar al dolo futuro o a la culpa grave o lata por la asimilación, y tampoco los pactos pueden contravenir el orden público o la ley porque habría objeto ilícito. Por ejemplo, un pacto que ampliara los plazos de prescripción. Vamos a cerrar esta temática con la idea de que la culpa contractual se presume. A ver, la ley dice que la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearla. Si entonces, si el deudor tiene que probar que empleó el cuidado debido, la diligencia debida, es porque la ley está presumiendo que su incumplimiento fue culpable, es decir, que no empleó la diligencia o el cuidado debido. Es decir, la ley está presumiendo que obró con culpa. Y esta es una presunción simplemente legal. Por lo tanto, en un juicio de responsabilidad civil contractual, al acreedor le basta con demostrar la existencia de la obligación. 2. Prueba que hubo incumplimiento. Y probada la existencia de la obligación derivada del contrato y que el deudor la incumplió, una vez con esas dos afirmaciones, la tercera afirmación cae como consecuencia de la norma del 1547. Vamos a entender que ese incumplimiento de esa obligación contractual fue culpable, es decir, fue negligente, fue descuidado. Y por lo tanto, si el deudor quiere desvirtuar esa presunción, tendrá que probar que empleó la debida diligencia o cuidado. Nos corresponde ahora iniciar el estudio del tercero de los requisitos de la responsabilidad civil contractual, cuál es el perjuicio al acreedor. Bien, ¿qué es lo que es el perjuicio? Es todo detrimento que sufre una persona en su patrimonio, es decir, una disminución real y efectiva, lo que constituye el daño emergente, que lo o bien que se le prive de una ganancia futura, lo que constituye el lucro cesante, como también aquel detrimento que sufre la persona en sus atributos o facultades morales o espirituales y que conocemos como daño moral. Por lo tanto, entonces, el daño es el perjuicio o detrimento que sufre el acreedor en su patrimonio o en sus atributos o facultades morales. Y es por eso entonces que vamos a reconocer en materia de daño material el daño emergente y el lucro cesante, y en materia de daño extrapatrimonial vamos a reconocer el daño moral. Ahora, en materia de daños existe un principio que es el de la reparación integral. ¿Qué quiere decir este principio de la reparación integral? El daño debe ser resarcido en su totalidad. Por lo tanto, todos los ítems que se acrediten en la causa tienen que ser satisfechos.
daños materiales, daños morales. De acuerdo a la regla del artículo 1698 del Código Civil, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o estas. Consecuencialmente, están siendo el artículo 1698 del Código Civil un verdadero principio general, quien alega haber sufrido perjuicios tiene que probarlo. Recuerden esto, todo aquel que alega algo que es anormal tiene que probarlo. Por lo tanto, si yo sostengo, si yo afirmo que he sufrido daños a consecuencia del incumplimiento de un contrato, tengo que probarlo. Ahora, ¿cuándo no es necesario que yo pruebe que sufrí los perjuicios? Primero, cuando exista una cláusula penal, porque lo vamos a estudiar. La cláusula penal constituye una verdadera presunción de derecho que yo sufrí daños. Por lo tanto, si hay cláusula penal, con independencia si yo sufrí o no sufrí los daños, la cláusula penal es una evaluación anticipada de los perjuicios y constituye una presunción de derecho que no admite prueba en contrario. Segundo, tratándose de la indemnización moratoria, la ley es clara al decir que el acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra intereses, basta el hecho del retardo. A ver, tratándose de obligaciones de dinero, cuando se debe un capital, y esa obligación en la cual se debe un capital no se cumple en la época estipulada, el acreedor no tiene la obligación, no tiene el deber jurídico de probar que ha sufrido un perjuicio, porque cuando solo está cobrando intereses, basta para demostrar que esa persona sufrió los perjuicios la sola circunstancia del retardo. ¿Y esto cómo se explica? Muy simple. Si yo recibo en tiempo la deuda de 10 millones de pesos, yo puedo tomar esos 10 millones de pesos ese mismo día e invertirlos en dólares, depósito a plazo, fondos mutuos. Si yo los recibo 30 días después, indudablemente que perdí los intereses que me habría significado ese fondo mutuo o ese depósito a plazo. Por eso que porque es de toda lógica que la persona cuando no recibe una suma dineraria en la época estipulada, evidentemente eso le está causando un daño. ¿Y cómo se expresan los daños? A través de los intereses. Por lo tanto, cuando en una obligación de dinero se reclaman intereses, no es necesario probar la existencia de daño, pues el solo hecho del retardo es significativo de perjuicio. Los perjuicios pueden ser materiales o morales, directos e indirectos, previstos e imprevistos, determinados e indeterminados. Bien, vamos a dejar hasta acá para los efectos de que en una próxima oportunidad iniciemos el estudio ya con mayor detenimiento de los tipos de perjuicio. Muchas gracias.